Tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para referirse al mismo dictamen. El de radio. Con su venia, señora presidenta, señoras senadoras, señores senadores, pues resulta de un gran beneplácito que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía nos presente este punto de acuerdo. Me permito recordar algunos preceptos en los que fundamentan nuestra petición que hoy fue resuelta. Por ejemplo, si revisamos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que discutimos largamente en el Senado de la República como Cámara de Origen, donde se establecieron propuestas muy importantes, novedosas, que retoman muchas de las recomendaciones en esta materia, para finalmente esta ley ser publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2014. Por ejemplo, el artículo 15 dice: supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3 de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las siguientes disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes. En la misma ley, en su artículo 226, se establecen diversas obligaciones que los concesionarios de radio y televisión deben acatar en su programación que va dirigida a la niñez y que corresponde a IFETEL supervisar. Por ejemplo, evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas, así como contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia. Hay un estudio muy importante de IFETEL del año pasado, justamente hace un año, en donde este estudio sobre oferta y consumo de la programación para público infantil enfatiza que los canales que más ven los niños y las niñas son el Canal 5 y el Canal 2, ambos de Televisa. Y además definen cuáles son los horarios en que las niñas y los niños se encuentran, en qué edades se encuentran frente al televisor. Y lo que llama la atención es que es cierto que no todos los niños y niñas ven televisión, pero alrededor de un promedio de entre 3 y 15% lo hace a lo largo del día, y particularmente el horario que alcanza mayor influencia de atención de las niñas y los niños es entre las 7 y 10 de la noche, y es alrededor de un 27%. Es decir, hay una presencia importante durante todo el día en distintos horarios de niñas y niños que deben ser vigilados por parte de las instituciones que crea esta ley. Por ejemplo, el artículo 3 de los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias se establecen con puntualidad cuáles son los principios rectores de esta ley: principio pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, inscritos en el párrafo tercero de nuestra Constitución del primero constitucional, el principio de la no discriminación, libre acceso a la información con pluralidad, oportunidad, veracidad, libertad de expresión y difusión, y particularmente destaco el interés superior de la niñez. El artículo 256 de esta ley establece que son derechos de las audiencias, en su párrafo octavo, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Es decir, si volvemos a leer la ley de telecomunicaciones, vamos a encontrarnos que estos principios reiteradamente están inscritos, particularmente en el capítulo que tiene que ver con los derechos de audiencias y con los derechos de usuarios. De tal forma que es verdaderamente inadmisible que, habiendo nosotros legislado una ley tan importante, con avances tan trascendentales, encontremos una serie de omisiones todavía por parte de los concesionarios
particularmente de televisión, que no toman en consideración cómo se tiene que reglamentar, cómo se tiene que lograr que estos principios sean tomados en cuenta a la hora de las decisiones que toman frente a la programación. Nos pueden decir que los productores de cada programa son los que deciden, pero para nosotros hay un concesionario. Un concesionario, y ese concesionario es el que tiene la responsabilidad de garantizar todo lo que pasa en la concesión, en los canales que tiene en su concesión. De tal manera que no hay vuelta de hoja respecto de la responsabilidad quienes tienen ante la ley el goce del permiso de esta concesión. Y no es posible que no actúen cuidando, garantizando, preservando las leyes del país y particularmente estas leyes, de tal forma que, además de todos los preceptos de ley, también tomamos en nuestra argumentación lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo determinó respecto de un caso particular de una niña que se vio afectada por el programa que hace referencia el punto de acuerdo y que retoma en sus términos la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. De tal manera que hoy se puede llamar Laura Broso, puede regresar con otro programa, pueden tener a otro o a otra conductora, a otros productores de programas similares en estos o en otros canales o en otras televisoras, pero el problema principal es que todos tienen que regirse, todos tienen que conducirse a partir de lo que dice la ley. Y ciertamente, el punto 3 que agrega la Comisión de Radio y Televisión, además de los 2 puntos que estamos proponiendo, tienen que ver con los lineamientos que tienen que ser aprobados por las concesionarias, de las cuales tienen que surgir los códigos de ética. Porque ahorita podemos decir, necesitan códigos de ética, pero los códigos de ética son resultados precisamente de los lineamientos. De tal forma que es totalmente pertinente que el dictamen que nos están proponiendo se establezca solicitarle de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación pueda rendir un informe lo más pronto posible, propone 15 días, sobre las razones de hecho y fundamentos de derecho empleadas para la emisión de los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y de servicio de televisión y audio restringidos, de los cuales efectivamente tienen que surgir los códigos de ética. Yo no tengo problema. Me parece que nadie de los quienes estamos aquí tenemos problema respecto del alcance de los artículos 6º y 7º de la Constitución. No se trata de que estemos violentando la libertad de expresión y mucho menos. Lo que nosotros enfatizamos siempre es que los medios de comunicación asuman con toda responsabilidad la ley del país. Y estos principios rectores que son básicos para la población infantil a la que tenemos que preservar de situaciones que son verdaderamente denigrantes, deleznables, inadmisibles, que acontezcan frente a sus ojos, como la utilización de niñas y niños, incluso diciendo, no sé si sea verdad o no, de muy corta edad, frente a los ojos de todo mundo, que fueron violados permanentemente por el padrastro, por el tío, por no sé qué. Es lo que acontecía en este programa de esta señora. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. La señora lo dijo recio y quedito en todos los medios de comunicación a los que tenía acceso, de que lo que decidiéramos nosotros aquí le valía un cacahuate. Lo decía con otras palabras. Me parece que hoy lo que estamos haciendo es decirle a esa señora que qué bueno que está aquí. Nosotros le abrimos las puertas a todas las personas que vengan de cualquier parte del mundo, pero no podemos permitir que violenten y que ninguneen el Estado de Derecho que nosotros decidimos para nuestro país. De tal manera que estoy muy contenta con la decisión de la Comisión de RTC de presentarnos este punto de acuerdo, porque en eso, permítanme decirles, y con eso termino, señoras y señores, no podemos dudar. No podemos dudar porque son principios fundamentales inscritos en nuestra Constitución. Son los principios fundamentales que nosotros hemos impulsado en nuestra Constitución. Nadie puede llegar a este país
a decir que eso no lo va a respetar. Es cuanto y muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña.